Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. Todos nosotros hemos cometido errores de los que nos avergonzamos y estamos viviendo con las consecuencias de esas decisiones. No podemos borrar el pasado, pero hay esperanza. Usted escuchará palabras de ánimo durante esta hora al examinar la vida del rey Saúl y las malas decisiones que le llevaron a un fin trágico. ¿Cómo podemos nosotros resucitar una mala decisión y hacerla cambiar el futuro? Bueno, eso es lo que va a escuchar durante esta hora. Yo soy Dolly Martín y mi invitado es el pastor Daniel Acuña. Están abiertas las líneas para sus llamadas si quiere comentar o hacer preguntas durante esta hora. 713-520-7900. Pastor Acuña, hola y bienvenido al programa Temas Vitales. Gracias, un placer estar compartiendo con ustedes. Me alegro que la Biblia incluye lo bueno, lo malo y lo vergonzoso incluso, en este caso del rey Saúl, porque la verdad que la vida de él empezó bien, pero terminó muy mal, ¿no? Lamentablemente, sí. Pero son cosas que nos enseñan, Uh-huh, justamente con lo que dice que la Biblia es la verdad, uh-huh. es la verdad, y no oculta la verdad para nada. Entonces nosotros podemos aprender de los errores de otros y cómo rescatar, porque no podemos cambiar, pero rescatar, ¿no es cierto? Bueno, la sabiduría está en aprender de los errores de otros y no de los propios errores, ¿no? Sí, es mejor Eh, evitar, pero en algunos casos los huevos están revueltos. Así somos los humanos. Sí, Okay. sí, sí, sí. Vamos a mirar al rey Saúl. Háblenos un poquito. Y de paso, para los que no saben, tenemos un librito de oferta este mes, malas decisiones y oportunidades perdidas. Si usted quiere una copia de ese librito que se basa precisamente en la vida del rey Saúl, le animo a llamarnos durante esta hora. 713-520-7900. Muy bien. Pastor Acuña, adelante. Bueno, Samuel ya era mayor, todos los pueblos tenían un rey. Le piden a Samuel que ellos también, que el pueblo quería también un rey. Ah, y guiado por el Señor le dice a Samuel, no te despreciaron a ti, sino me despreciaron a mí. Y guiado por el Señor, elige a Saúl. Ahora bien, lo grande en la actitud de Samuel es que Samuel honra a Saúl, que va a ser su reemplazante. Ujú. ¿Qué pasaba? Samuel estaba en el centro de la voluntad de Dios. Quiero aprovechar, si tiene posibilidad, si no está manejando y tiene su Biblia a mano, Ujú. que busque en el primer libro de Samuel. Vamos a estar viendo los capítulos 10, 11, 12 y hasta el final. Samuel le dice a Saúl que va a venir el Espíritu de Dios sobre él y vas a hacer la palabra que usa, que tenemos en la traducción Reina Valera es, serás mudado, Ujú. serás cambiado en otro hombre. Y realmente eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ujú. En la época de Saúl, en la época antes del Señor Jesús, el Espíritu Santo venía sobre una persona para hacer alguna tarea específica. A veces cuando terminaba la tarea o cuando caía en pecado, el Espíritu Santo se iba de esa persona. El ejemplo está en Sansón, Ujú. que dice que Sansón no sabía que el Espíritu se había ido de él. Ujú. Cuando le contó, le confesó a Dalila el secreto de su fortaleza. Por eso, cuando David cae en pecado, en el Salmo 51,
le pide al Señor que no quite de él, no quites de mí tu Santo Espíritu. Después de la muerte del Señor Jesús, llega el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces, toda persona que recibe a Jesús como su Salvador, y tenemos varias pruebas, varias referencias en la Biblia, aquel que recibe a Jesús como su Salvador es bautizado, recibe el Espíritu Santo. Saúl era una persona privilegiada, aún en el aspecto físico. Dice que era más alto, de los hombros para arriba, más alto que toda persona. Hay veces que Dios, en su infinita bondad, sabiduría y en sus propósitos, aún en lo físico, hace sobresalir a algunas personas. Por ejemplo, en mi caso es para demostrar que Dios tiene sentido del humor. Ay, en todos nosotros. La pregunta que yo le hago es, y creo que es obvio, pero Dios no cometió un error. Saúl no era la persona equivocada, no se equivocó Dios. Era la persona, empezó bien, o sea, y Dios lo transformó, Dios le empoderó, digamos, para hacer la obra. Entonces no fue un error de ninguna manera, pero es que No. Saúl, entonces más adelante, los que sabemos la historia, lo regó, ¿no es cierto? Eh, Podríamos contestar de esta manera. Cuando yo desaprovecho las oportunidades, cuando me rebelo contra Dios, ¿es que Dios se equivocó? No. Dios le dio oportunidades a Saúl. Él las desaprovechó. Ujú, Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. Fue Saúl que no aprovechó. ujú. No aprovechó. Viene la primer batalla que tenemos registrada. Los amonitas dijeron que no iban a atacar a Israel, pero tenían que sacarse un ojo para que, básicamente, no era solo una desventaja, iban a quedar en desventaja, sino humillación. Ujú. Y cuando Saúl se entera en el capítulo 11, versículo 6, dice, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder Mm. y él se encendió en ira en gran manera. ¿Mm? Parece mentira. A nosotros nos parece, dentro de las limitaciones que Ujú. tenemos para pensar, que el Espíritu Santo viene sobre una persona y el Ese- resultado es que esa persona se enoja. parece mal, pero no, sí, la ira El es, enojo no es pecado. no. Cómo manejamos el enojo Ujú, puede llevarnos a pecar. ujú, Airaos, pero no pecáis. ujú, Eh, Luego se presenta otra situación, los filisteos. Los filisteos eran, lo que pasaba en aquel entonces, pasa en los días de hoy. Los filisteos manejaban la tecnología. ¿Cuál era la tecnología de aquel entonces? Tenían carros de metal, tenían espadas y tenían cómo afilar esas espadas. Manejaban la tecnología. Hoy en día el que maneja la tecnología tiene el poder. En cualquier rama, en cualquier cosa, en cualquier aspecto de la tecnología. Ah, estaban esperando para atacar. Samuel había quedado en que iba a llegar determinado día. Pasaban los días, Samuel no llegaba. El pueblo estaba ansioso. Tenían mieditis, estaban temblando porque no habían tenido bueno, no sé, habían tenido muchas batallas con los jueces y Sí, sí, todo, sí, sí. pero Bueno, no con sé. los filisteos era otra historia, era Ok, distinto. ok. Con los filisteos era distinto. Este, y vamos a ver a lo largo de la historia del pueblo de Israel, los filisteos Mm, fueron siempre una complicación. Entonces,
como no llegaba Samuel, Saúl ofrece sacrificios. Primer error, usurpar un lugar que no le corresponde. Cuando la esposa usurpa el rol del esposo, cuando el esposo pasivamente permite que esto pase, cuando se deja que los hijos actúen. Recordemos, estaba escuchando los proverbios que están leyendo. Uno de los proverbios dice que la necedad habita en la mente del joven. No tiene la madurez, la capacidad y la experiencia para tomar ciertas decisiones. Y hay veces que la indiferencia de los padres hace que estos hijos usurpen. Y básicamente, cuando un hijo, una hija entra en la adolescencia, es natural, no digo que esté bien, pero es natural que va a querer usurpar. Y para eso estamos los padres, para poner límites, para decir hasta aquí. Pero a veces es más fácil, más cómodo dejar. Sí, por ¿quién quiere pelear? No, entrar en pelea requiere valentía. Incluso padres adultos con hijos adultos, o sea, padres con hijos adultos que están viviendo todavía en casa, no quieren batallar con ellos. Es lo mismo, ¿no es cierto? Sí, No sí, necesariamente tienen que ser adolescentes. Yo me acuerdo dos situaciones de gente conocida. Uno, una señora que vive en Nueva York y el hijo vive con la novia en California. Y el hijo fue a visitarla con la novia y ella los recibió con mucho cariño, pero duermen en piezas separadas. Y en situaciones así yo siempre recuerdo un versículo muy conocido. Bueno, son dos. Escogeos hoy a quién sirváis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué significa? Ustedes hagan lo que quieran, escojan a quién van a servir. Ustedes hagan lo que quieran. Dentro de mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. ¿No es cierto? Entonces, es lo que estamos hablando de usurpar roles, ¿no? La mayor de las veces, lo más usual en usurpar roles es en la ansiedad. La madre que se preocupa que el hijo, nene, no has comido. Nene, tienes que abrigarte. Y resulta que el baby mide más de 6 pies y pesa 200 libras. Y que no has comido, que preocuparse. Todos caemos en esa usurpación, en cosas que no nos corresponden. Eso nos lleva a la ansiedad. ¿Cuál fue la raíz? ¿Cuál fue el motor de Saúl? El pueblo estaba ansioso. Falló como líder. Se dejó llevar por la ansiedad. Y por esa ansiedad cometió un error. Ahora, eso no hubiera sido necesariamente el fin. David, todos pero el problema fue cuando fue confrontado con ese error, ¿no es cierto? Ahí es donde empieza la reacción de él. Bueno, su arrogancia, ¿no es cierto? Sí. Habiendo sido tan humilde, es que el poder corrompe. Y poder absoluto corrompe absolutamente, dicen algunos. Así que, muy bien, vamos a tomar una pausa y después seguimos mirando el ejemplo del rey Saúl
cómo Dios lo elige, él usurpa, qué sucede y cómo desarrolla su carácter después de, cómo manifiesta su carácter después de esto. Le animo a seguir con nosotros. Si tiene preguntas o comentarios, llámenos al 713-520-7900 o tal vez quiera llamar después del programa al pastor Daniel Acuña, quien me acompaña hoy, al 281-974-6234. 281-974-6234. Siga en sintonía de Radio Amistad. Solo un minuto. Cuando era joven en la fe, oía hablar de la santificación y de acabar con el pecado. Pensaba que cuando fuera mayor tendría algún tipo de experiencia espiritual que libraría mi vida de los malos pensamientos. Pero no es así como funciona la santificación. Este es un proceso de toda la vida en el que el Espíritu Santo nos transforma cada vez más a la imagen de Cristo. Incluso después de 3 años de acompañar al Señor Jesucristo, los discípulos no podían seguir su andar por fe por su propia cuenta. Tuvieron que esperar que el Espíritu Santo morara en ellos. Eso no ha cambiado, pues sin el Espíritu de Cristo no somos capaces de vencer los deseos carnales y vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Seguimos en el programa Temas Vitales con el análisis de la vida del rey Saúl, analizando sus errores para no cometer los mismos si Dios nos permite evitar, pero si ya hemos cometido, ¿cómo podemos corregir? Le animo a seguir con nosotros. Estamos ya a un cuarto de la vida, cómo Dios lo eligió, ya hemos visto, cómo él usurpa el lugar del rey Samuel, el profeta Samuel. Pero ahí nos quedamos, ¿no es cierto, Daniel? Sí. Saúl era impulsivo y la falta de reflexión, el reaccionar en vez de responder, hace, vamos a decirlo en lenguaje cotidiano, hace que metamos la pata. Hace que cometamos cosas de las que después nos arrepentimos. Estaban por atacar, y dice que nadie coma nada, nadie coma pan. Y todo el ejército, todos los hombres estaban desfalleciendo. El que coma va a ser muerto. Jonatán no había escuchado esto. Con la punta de su vara tocó un panal de miel, y cuando probó la miel, se le abrieron los ojos. Volvió a pensar bien, justamente porque le faltaba combustible. Esto fue algo impulsivo de parte de Saúl, pero tal vez podríamos decir que esto es un detalle. Luego viene la guerra contra Amalek, los amalecitas, y el Señor ordena destruir todo, porque cuando el pueblo iba hacia la tierra prometida, los amalecitas, en vez de apoyar, los perturbaron, los molestaron. Tenía que matar al rey, tenía que matar a todos, todo ser viviente, animales, todo. Claro, imagínense que hay que destruir todo y hay una vaquita bien gorda, bien linda. Hay una oveja que uno ya se la imagina en la parrilla. Aparte, cuando un rey le ganaba al ejército del enemigo, tomaban al otro rey como trofeo. Cuando volvían de la guerra, el rey victorioso entraba y como trofeo llevaba al prisionero.
y lo humillaban, lo maltrataban. Él tenía que haber matado a Agag, el rey de los amalecitas, y se lo llevó prisionero. Eligieron las mejores, dice la Biblia, tomaron lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados. O sea, ese animal que está aparte, separado, y que le dan un tratamiento, lo crían de una manera especial, ese se lo llevaron. Cuando aparece Samuel y escucha el ruido de los animales y pregunta, ¿qué está pasando aquí? Saúl le contesta, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Cualquier cosa que hagamos que está en contradicción con la Biblia es pecado. Aunque todos lo hagan, aunque sea común. Y el problema más grande es cuando está la ceguera. No, yo estoy bien, bendito sea Jehová, yo he obedecido, no maté a nadie, no es cierto, no hice lo que otras personas malas, que yo califico de malas, no hice lo que otras personas, he cumplido con lo que... Cuando Samuel lo confronta, y acá está la constante en la caída de Saúl. Cuando Samuel lo confronta, él dice, porque el pueblo perdonó para sacrificar. Echa la culpa. ¿Quién era el rey? Saúl. Saúl. ¿Quién tenía la última palabra? ¿Quién tenía que tener la última palabra? Yeah. Y él aquí otra vez tiene temor. Bueno, creo que luego dice, tenía temor del Temí del pueblo. pueblo. O sea, y ahí eso me habla a mí también a todos, que no debemos pensar más alto de lo que otros piensan que de lo que Dios piensa. O sea, tenemos que tener el temor de lo que Dios dice y cree y piensa de nosotros más de lo que otros dicen, piensan y creen, ¿no es cierto? Sí. En Proverbios dice, el temor a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor andará tranquilo. El temor a los hombres es una trampa. Hay un ejemplo, cuando van los espías, Moisés manda a los espías a Jericó, y vuelven los espías y cuentan las cosas maravillosas que vieron, pero también que no, según ellos, no se podía ir. Dice, y nos miraban a nosotros como langostas. Alguno de ellos le habrá preguntado a los habitantes de Jericó, dígame, ¿yo les parezco que soy una langosta? O sea, estaba en la imaginación de ellos. No era realidad, era imaginación. ¿No es cierto? Y recién yo decía que era la constante en la caída de Saúl. No reconocer la falta. Es decir, estuve mal. Y si nosotros, los seres humanos, aprendiéramos dos cosas simples pero difíciles y fundamentales. La primera es decir, estuve mal. No tendría que haber hecho eso. Yo soy el responsable. Y eso, aclarando, no solo confesar eso a Dios, pero a confesar a otros, a nuestra cónyuge. Muchos tenemos ese problema de no querer admitir delante del cónyuge o al cónyuge que hemos tomado una decisión equivocada. Bueno, el primero es reconocer, el segundo pedir perdón. Ya. ¿No es cierto? Ya. Se necesita ser muy valiente para asumir responsabilidad. Y decir, la falta está en mí. Que otras personas pueden haber ejercido influencia sobre mí. Perfecto. Pensemos en esto. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, instituye la comunión, la cena del Señor. Le dice a los discípulos que va a ser entregado, va a ser muerto y que ellos van a huir. Y los discípulos le dan palabras de aliento. Vamos a morir por ti. Lo quieren alentar.
¿El Señor Jesús se dejó guiar por eso Mm. o siguió con los planes del Padre? Y los planes del Padre, por supuesto, eran horrendos, era duro, Ujú. ¿no es cierto? Yeah. Muy bien. Si aprendemos eso, y yo ruego al Señor, Mm. en este día si queda un solo pensamiento, sea este. Mientras reconocemos nuestros errores, hay esperanza, Amén. hay esperanza. Muy bien, entonces impulsivo, desobediente, culpa a otros, termina siendo paranoico, ¿no es cierto? El rey Saúl. Sí, 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 sí. Bueno, hay un detalle que no quiero dejar pasar. Okay. Samuel le dice, en el capítulo 15, versículo 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca las palabras de Jehová? ¿Se complace el Señor en el cheque que yo pueda poner en el plato de la ofrenda antes que en la obediencia? Tengo que hacer las dos cosas. Tengo que ofrendar, Sí. pero primero tengo que obedecer. Ujú. Para Dios es más importante mi obediencia. Pero hay otro detalle que marca de nuevo el no querer reconocer. En este mismo capítulo 15, en el versículo 30, Saúl le dice a Samuel, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. En primer lugar, guardar las apariencias. Guardar. Para él era más importante cuidar las apariencias que arrepentirse y arreglar la relación con Dios. Para mí esto fue una confesión falsa, no fue de corazón, porque estaban No, más... No, no, para nada. Él no estaba preocupado por lo que Dios, que le había fallado a Dios, estaba preocupado que la gente se iba, lo iba a, que iba a caer su posición, el concepto que el tenían de él. concepto que Exacto. tenían de él. Ya. Ahora, ¿y en qué se basa eso? Orgullo, Ujú, de soberbia. ujú. Pero hay un detalle de la rebelión de Saúl. Vuelvo a leer la última parte. Me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, Tú, Dios. tu Ujú, Dios. Ya había cortado relación con Dios. ujú, Y eso es peligrosísimo. ujú, Isaías 55 dice que hay que volverse al Señor. ujú. Es amplio en perdonar. Es amplio en perdonar. Mm. Ah, Luego viene el episodio de Goliat. Los filisteos habían inventado un estilo de guerra. En vez de salir todos a matarse entre todos, ponían un paladín, le llamaban, un hombre. Entonces estaban en un monte, estaban los filisteos, en otro monte estaban los israelitas, en el medio estaba el valle. Y en un monte sale el paladín de los filisteos, que era un gigante. Se ve que tenían problemas genéticos, esta descendencia. Ahora en este momento no me voy a acordar el árbol genealógico de Goliat, pero tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Mm. Y tenían gigantismo, Ujú. ¿no? Eran inmensos. Entonces sale Goliat y dice, bueno, elijan uno de ustedes para pelear. 40 días están así. Y del lado de Israel corriendo de un lado para otro, corriendo de un lado para otro, asustados. Hasta que aparece David que dice, que lo voy a poner en mis términos, voy a parafrasear. Ujú. No entiendo, ¿cómo? No, el nuestro es el Dios verdadero. Amén. Este ofendió a nuestro Dios. Él medía, si no me acuerdo mal al sacar las cuentas, 2,70 m, casi 3 metros. Ujú, Pero nuestro Dios es mucho más poderoso. David no entendía esto. ujú.
Entonces yo lo voy a enfrentar. Saúl, que andaba, no aparecía por ningún lado, Sí, no se mostraba, escondidito, ¿no es ya. cierto? Claro. Y, ¿Qué es lo primero que le dice a David? No podrás. mm, Era el único que se ofreció. y, y lo rechazó. Claro. Vamos a tomar una pausa porque estamos a mitad del programa y después seguimos en este punto crucial de la vida de Saúl, mirando las oportunidades perdidas, las malas decisiones del rey Saúl. Estamos hablando con el pastor Daniel Acuña y si usted quiere llamar, llámenos al 713-520-7900 o si quiere anotar el número del pastor Acuña, es 281-974-6234. Otra vez, 281-974-6234. Siga con nosotros aquí en Radio Amistad. ¿Cuánto tiempo pasa usted trabajando al día? ¿Más de 8 horas? ¿Ha tenido usted que ausentarse de alguna actividad especial con la familia por causa del trabajo? Me imagino que sí. Entonces, déjeme decirle algo. Usted es un adicto. Suena feo, ¿verdad? Pero es cierto. El trabajo debe servirnos para darnos de comer, para pagar nuestras cuentas y para realizarnos laboralmente. Pero jamás debe quitarnos el tiempo con lo que realmente importa, su familia. Yo le aconsejo que haga cambios drásticos que causen que el trabajo viva para usted y no usted para el trabajo. Es por su propio bien. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Temas Vitales. Quiero agradecer también a nuestro productor, Kevin Díaz, que nos mantiene al aire en video para Facebook y también en audio para nuestras emisoras radiales. Muy bien, estamos en la historia del rey Saúl. Y si recién nos acompaña, hemos visto ya algunos de los errores, malas decisiones que él tomó y a dónde le está llevando. Y aprendiendo de que lo más importante es aprender de que tenemos que admitir nuestro error y pedir perdón. Lo más importante, y eso es algo que el rey Saúl, eso es uno de los errores cruciales que él cometió. Entonces estamos con él disuadiendo a David, diciéndole a David, no, tú no podrás. ¿Por qué? Porque él mismo tenía tanto miedo que no se imaginaba que un jovencito podría hacerlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, solamente por el poder del Señor. Muchacho que tendría 14, 15 años, 16 a lo sumo, no creo 16, va a enfrentar a un hombre de guerra de semejante tamaño, ¿no es cierto? Solamente por el poder del Señor. Después viene esa canción de las mujeres, tan conocida, Saúl mató a miles, David a sus 10.000. En cada cosa que Saúl ponía a David, David lo hacía bien y se ganaba el respeto de la gente. Y en el capítulo 18 dice, mas Saúl estaba temeroso de Dios por cuanto Jehová estaba con él, con David, y se había apartado de Saúl. Entonces tenía miedo. Se daba cuenta que David tenía lo que a él le faltaba, pero Saúl lo hubiera podido tener también. ¿Sí? Y fue él que lo rechazó. Fue él. Y vamos a ver en la historia que 2 veces le tira una lanza tratando de matar y David lo esquiva. Hay que ser consciente, si usted está obedeciendo al Señor en contra de la opinión de los que le rodean, no le van a tirar una lanza, pero van a tener miedo de usted y va a haber algún tipo de ataque. Pero recuerde, ¿quién le va a defender? El Señor. Entonces, lo manda
a pelear contra los filisteos, le ofrece la hija Ujú. como esposa, y lo manda a pelear con los filisteos pensando que lo iban a matar. Y el capítulo 18 dice que tuvo más temor de David. David era un estratega con respecto a guerra, todo Ujú. eso era súper inteligente. Vamos a ver que pierde el respeto de su hijo, de Jonatán. No es que Jonatán le faltó el respeto, pero el concepto de Jonatán respecto a su padre se vino al suelo. Ujú. Son las cosas que nos pasan a todos los seres humanos cuando, en primer lugar, perdemos las oportunidades. Segundo lugar, hacemos las cosas en contra de lo que Dios manda. Tercer lugar, no hay reconocimiento de falta, no hay arrepentimiento, no hay pedido de perdón. Mm. El perdón es lo que devuelve la autoridad, es lo que restituye a una persona. Mm. Y ya a partir de ahí, Saúl ya está en un plano inclinado, ya para peor, para peor, para peor. ¿Mm? Un ejemplo de hace 1 o 2 semanas atrás, cuando tuvimos los problemas del clima, Ujú. a la gente que se le rompía la cañería. ¿Y qué pasaba? Se desparramaba el agua por toda la casa. Ujú. Bueno, esto fue la conducta de Saúl. Tal vez empezó con una cosita pequeña, pero llegó un punto en que ya no había vuelta Ujú. y no había límite. Mm. Entonces va que manda a matar a los sacerdotes que habían protegido a David. Mm. A los sacerdotes del Señor. Ujú. Los mandó a matar. No, Los hizo matar. todo eran, no dice cuántos eran, pero era un montón. Cerca de 50. Mm. Yo tampoco me acuerdo la cantidad, pero algo así. Ya. Entonces después sale a buscarlo a David. Eh, yo invito a nuestros oyentes, en primer lugar, que lean estos capítulos del primer libro de Samuel. Es una historia fascinante. Pero cuando lleguen a este punto de cuando Saúl lo va a buscar a David, vayan al Salmo 34. El Salmo 34 es que David está en el desierto de Adulam, escondido en una cueva, porque Saúl lo quería matar, y ahí es donde dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, cantemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó Mm. y me libró de todos mis temores. Ujú. Yo les invito a que comparen, que se complementan estos pasajes. Ujú. ¿No? Lo va a matar, lo va a buscar para matarlo, entra a la cueva para hacer sus necesidades y los hombres que estaban con David le dicen, esta es tu oportunidad. Ujú. Es más, malinterpretan, dicen, el Señor te lo ha mandado. Mucho cuidado con esos consejos bien intencionados pero equivocados, Ujú. porque David se basaba en otra cosa, en otro concepto, que Dios dice, no toquéis a mi ungido. Ya. Y aunque tenía la oportunidad y tal vez se terminaban todos los dolores de cabeza de David, David siguió firme al Señor. Amén. Le conta el manto a Saúl y luego le grita y le muestra el manto. Mm. Yo podría haberte matado. Mira lo que hice. Mm. ¿Mm? Y Y aún ahí, podría haber Saúl
ahí un arrepentimiento, nunca es demasiado tarde arrepentirnos, aunque lo hemos, Nunca es demasiado tarde. me acuerdo El de, ejemplo más grande lo tenemos en la cruz. sí, sí, El ladrón ujú, que ahí dijo, nosotros padecemos, es justo lo que padecemos. ¿No es cierto? ya, Ahí está. A horas, minutos antes de morir, este hombre cambió su destino eterno. ujú, ¿Por qué? Arrepentimiento. ujú, Fíjense que nos dice la Biblia que cuando David le muestra el pedazo de tela del manto que le había cortado, Saúl lloró. ujú, Podemos llegar a llorar, pero no, pero arrepentirse es dar la vuelta, ujú, es cambiar el rumbo, ujú, cambiar nuestra conducta. John Maxwell dice, si no cambiamos un pedacito de lo que estamos haciendo, no cambiamos nada. mm, Hay que empezar, aunque sea por una parte de nuestra vida, que hay que cambiar. Viene una segunda vez, queda dormido. David va, le toma la jarra de agua ujú, y la espada, ya, y no lo mata. ujú. ¿Y qué dice Saúl? He pecado. Hello, qué novedad. Muchas veces se reconoce el error por orgullo. Mm, No crean que soy tan sonso que no me doy cuenta que estoy metiendo la pata, pero la sigo metiendo. ya, pero no se arrepintió, o sea, No, ad- no, admitió tal vez, pero no el arrepentimiento es algo muy específico, es dar la espalda, dar la vuelta, es, exacto. es Acá rechazar. simplemente está diciendo, yo me doy cuenta que estoy en pecado, pero sigo pecando. Pero sigo, me gusta el pecado. Ujú. Claro, no es que no me di cuenta, No, yo no soy un sonso, me doy cuenta ya. y sigue en esta caída, en esta caída, en esta caída y empieza el miedo. Bueno, en ningún momento, si leemos en detalle la historia, en ningún momento vamos a ver que David atentó contra Saúl. Mm, mm. El miedo que tenía Saúl se basaba en dos cosas. Primero, en su imaginación. Ujú, Y segundo, es que él sabía que estaba en falta. ok. ¿Sí? Um, en una compañía que trabajé, había una persona que hacía las compras y um, se le pegaban los vueltos en la mano Mm, y compraba cosas de más que las llevaba para su casa. oh, wow. Entonces un día le dije, mire, usted está muy ocupada, no se haga problema, yo me encargo de las compras. Y la segunda vez, lo mismo, le dije, no, yo no quiero molestarle, no quiero quitarle tiempo, yo me encargo de las compras. No era una función que me correspondía a mí, no tenía por qué hacerlo. Podría haber ido directamente a decirle, hey, ¿qué está pasando? Mm, Uno mira el recibo, acá hay dos de cada uno y en la compañía hay uno nada más. mm, No está el otro. Podría haber ido, pero era una situación complicada porque afectaba a otras personas que eran buenas, mm, que estaban bien. El solo hecho de que yo por dos veces me hice cargo de las compras hizo que esa persona renunciara. mm, Porque no quiero estar en la mente de esa persona. ¿Se habrá dado cuenta? ¿Sabrá? ¿No sabrá? ujú, Entonces, cuando Saúl se pone a atacar, a perseguir a David, mm, era, en primer lugar,
porque no podía tolerar que otra persona brillara. Saúl mató a miles, David a sus 10.000. No podía permitirlo. Al revés de Samuel. Samuel, cuando lo unge, lo respeta, lo venera. Y él el que lo iba a reemplazar a Samuel, con toda la trayectoria que tenía Samuel. El caso de Saúl es al revés. Es al revés. Muy bien, vamos a tomar nuestra última pausa y gracias a todos los que están acompañándonos en Facebook, Tere y el Instituto Mexicano. Gracias por sus saludos. Si usted tiene preguntas o comentarios, nos puede llamar ahorita 713-520-7900. O si quiere anotar el número del pastor Daniel Acuña y llamarle después del programa 281-974-6234. 281-974-6234 y terminamos en el último segmento. Hola, soy Johnny Erickson Tara. Recientemente mi esposo Ken y yo decidimos memorizar el capítulo 1 de Santiago. El libro abre con el mensaje: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Curiosamente, durante esos días experimenté un terrible ataque de dolor en mi cadera. El dolor me llevó a preguntar ¿por qué debía estar alegre? Y la respuesta la encontré en el verso 3, donde dice que la prueba de fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra de Dios. Querido cristiano, cristiana, Dios dice que la única forma en que podemos desarrollar perseverancia y madurez es cuando nuestra fe es probada. Si hoy estás pasando por una prueba, alégrate, pues eso significa que Dios está haciendo su obra en ti. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Y estamos ya en el último segmento de Temas Vitales hoy, mirando oportunidades perdidas, mirando la vida del rey Saúl. Como dije al principio del programa, si usted quiere una copia del librito que estamos ofreciendo de este mes como recurso, Malas Decisiones, Oportunidades Perdidas, le animo a llamarnos al 713-520-7900 o si prefiere escribirnos, 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Estamos ya viendo, ya hemos visto una de las cosas que podemos aprender es que admitir nuestro error y pedir perdón. Pero aquí en este último segmento tal vez terminamos con donde estábamos hablando de Saúl y hasta dónde llegó, sin límites, ¿no? A tal punto que él había prohibido, una cosa positiva en el reinado de Saúl es que se eliminó la idolatría. Y él había prohibido la adivinación. Y él va a buscar una divina, la divina de Endor. Entonces, acá es importante hacer una aclaración. La mujer le dice, ¿quién quiere que te traiga? A Samuel. Aparece un anciano y Saúl piensa que es Samuel. Entonces, ¿piensas que no era Samuel? No. Imagínate que estamos en el cielo y nos llaman a cada rato. Pero, entonces era un espíritu disfrazado de Samuel. Sí. Y la prueba está en que le dice, mañana estarás conmigo. O sea, que iba a perder la guerra y que iba a morir. Mañana estarás conmigo. Samuel estaba en el cielo. Saúl no fue al cielo. No era Samuel. Ahora, muy bien. Ahí ya cae en lo más bajo. Al día siguiente va perdiendo la batalla. Se suicida porque si no lo iban a tomar, lo iban a martirizar, lo iban a torturar. Entonces se suicida. Aún así, en el capítulo 31 dice,
pusieron sus armas, los filisteos pusieron sus armas en el templo de Astarot, en el templo de un ídolo pusieron sus armas, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Ningún pecado termina donde empieza. Ahora, yo quiero concluir este segmento y el programa de hoy hablando de la oportunidad más grande que pueda tener cualquiera de las personas que nos está escuchando. Y esa oportunidad se llama el día de hoy. Haya pasado lo que haya pasado en tu vida, hayas perdido las oportunidades que hayas perdido, hayas hecho lo que hayas hecho. El Señor dice a través de Isaías, yo deshice como una nube tus rebeliones. Yo viví en una parte de Argentina en que el clima era muy seco y por ahí se ponía negro el cielo, las nubes negras, y parecía que iba a haber una tormenta tremenda, y por ahí había truenos, y las nubes se deshacían, y no llovía. Y no llovía. El Señor dice, yo deshice como una nube tus rebeliones. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Siempre la oportunidad más grande no es el día de ayer, porque no lo podemos cambiar. La oportunidad más grande la tenemos hoy, no mañana, porque no sabemos qué puede pasar mañana, pero hoy tenemos la oportunidad de saber, Dios nos sigue amando, nos sigue buscando y está esperándonos con los brazos abiertos para mejorar, sanar, transformar nuestra vida. Haya sido lo que haya sido que hemos perdido. Recuerdo y Ezequiel capítulo 33, versículo 18. No, perdón, ese no es, pero el Señor no se deleita en la muerte del pecador, sino Él se deleita en que se arrepienta. No, ahora no me acuerdo si era, cuál es la cita, pero sí el Señor no disfruta castigando y matando a los que se rebelan contra Él. Él se deleita cuando nos arrepentimos. Y ese es el deseo del Señor, ¿no es cierto? Un versículo muy conocido, Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ti. No planes de destrucción, sino de bendición, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo se lo dice al pueblo? Cuando estaban en cautiverio. Y les dice, construyan casas, tengan hijos y oren por la paz de la ciudad. ¿No es cierto? En la peor de las situaciones, Dios tiene un plan de bendición para cada una de nuestras vidas. Esa es la oportunidad que hoy no podemos despreciar. ¿Qué tenemos que hacer entonces para tomar ventaja de eso? En primer lugar, si hay una oportunidad, por un lado puede haber una oportunidad, algo que podríamos haber hecho en nuestra vida y no lo hicimos. Por el otro lado está lo que es rebeldía contra el Señor, desobediencia. Si hay desobediencia, confesarla al Señor, pedir perdón. Si tenemos que hacer reparación, tenemos que ir a pedir perdón a alguien, hacerlo. Y aparte de esto, recibir el amor y el perdón del Señor, porque muchas veces el Señor nos perdona y nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Amén. Yeah. Nuestros pecados no son una sentencia perpetua. Para eso Cristo pagó en la cruz. Y si no lo ha hecho, necesita recibir a Cristo como Salvador. Decir, Señor, he pecado, te he fallado, confieso mi pecado y creo que lo que Jesús hizo en la cruz al morir por mí,
con eso paga todo. Y yo quiero que sea mi Salvador y de ahora en adelante sea el dueño, el Señor de mi vida. Ahí es donde se empieza todo. Y ahí es, así como Saúl en el principio de su carrera recibió el Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos da su Espíritu que viene a morar en nuestra vida y viene a enseñarnos a vivir, a consolarnos, a fortalecernos. Hoy es el día de la oportunidad. Hoy es el día de la oportunidad. Y esperamos de que usted, amigo, pueda tomar esa oportunidad, no esperar hasta mañana ni la siguiente hora, ahorita. Tomar, porque el Señor está llamando a la puerta de su corazón y quiere tener comunión con usted y quiere restaurarle, pero depende de usted recibir al Señor y tomar ventaja de la oportunidad. Me acuerdo de Manasés, el rey Manasés, que por 55 años fue el peor rey que jamás haya tenido Israel, pero al final él se arrepintió y Dios lo perdonó. Él no tiene nombre todo lo que él había hecho, pero Dios lo perdonó. No hay persona que está fuera del alcance y del perdón del Señor, ¿no es cierto? ¿Y el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, sí, ya, exactamente. Perseguidor de la iglesia. Sí, siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Y esperamos de que si usted, amigo, amiga, quiere llamar al pastor Acuña para hablar, pedir consejo, lo puede hacer, ¿no es cierto, pastor? Absolutamente, un placer. El número 281-974-6234 es el número telefónico. Marta me dice, es Ezequiel 33:11. Yo decía era el 18, es el 11. Vivo yo, Jehová, el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Muy bien, ahí terminamos. Gracias, pastor, por ayudarnos. Un placer. Hemos aprendido mucho del mal ejemplo del rey Saúl, pero siempre nos ayuda para evitar futuros errores. Y si hemos cometido errores de los cuales necesitamos arrepentirnos, este es el momento para hacerlo. Pastor, que el Señor le bendiga muy ricamente. Igualmente, bendiciones. Ok. Aquí cerrando el programa Temas Vitales, hasta la próxima semana cuando volvemos con más programas. La próxima semana tenemos programa de jardinería, espero que nos pueda acompañar. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.